Existe un secreto espiritual que pocos conocen. La transformación comienza con el pensamiento correcto en el momento adecuado. Y Dios sabe exactamente cuándo y cómo sembrar ese pensamiento. No impone, inspira, no grita, toca, pero solo permanece donde hay espacio. Por eso, lo que vas a descubrir hoy es más que una enseñanza. Es una llave espiritual. Una llave que puede abrir puertas en tu vida que creías cerradas desde hace años. Hablaremos de fortalezas mentales que deben caer, de ruidos internos que impiden la revelación, y de cómo la mente renovada se convierte en el altar donde Dios obra en silencio. Y si estás dispuesto a escuchar hasta el final, te prometo, tu manera de pensar y de oír la voz de Dios nunca volverá a ser la misma. Antes de continuar, te pido algo. Si este mensaje ya mueve algo dentro de ti, si crees que más personas necesitan conocer esta verdad oculta, ayúdanos. Suscríbete ahora. No es solo contenido, es misión, es evangelio, es liberación. Con un simple gesto, te conviertes en parte de algo mayor, una generación que aprendió a escuchar a Dios, donde Él más habla. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que la mente humana es más que un conjunto de pensamientos aleatorios? Dios no nos dio un cerebro solo para razonar, calcular o recordar fechas. Nos dio la mente como un santuario silencioso, un canal secreto donde el Espíritu Santo puede susurrar verdades eternas. La fe comienza justo aquí, en ese espacio interior donde Él planta semillas de transformación. Y es en esos momentos de quietud mental que sentimos los toques más profundos de la presencia divina. Nada de truenos o relámpagos, solo esa certeza suave que desciende como rocío del cielo. Cuando Jesucristo subía al monte a orar, no buscaba solo un lugar físico de silencio, sino un ambiente mental de escucha. Allí, lejos del ruido del mundo, se conectaba con el Padre. De igual manera, muchos de los pensamientos que surgen de forma inesperada en nuestro interior, aquellos que nos despiertan, conmueven o guían, son señales claras de que Dios nos llama a algo. La Biblia lo dice: aquietaos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Aquietar la mente es permitir que el cielo hable. No es exagerado decir que algunos de los pensamientos más profundos que hemos tenido fueron, en realidad, suspiros del Espíritu. ¿Quién no se ha sorprendido reflexionando sobre algo y de pronto sentir que ha recibido una revelación, una dirección, una luz que no nace de uno mismo? Es en ese punto cuando la fe se vuelve concreta. Cuando percibimos que Dios usa nuestro propio pensamiento para guiarnos. Él nos conoce por dentro, habla en el idioma de nuestra alma, en el tono exacto que necesitamos oír. Ahora bien, hay que aprender a reconocer esos momentos. No todo pensamiento es eco del Espíritu, claro está, pero aquellos que nos conducen a la transformación, a la revelación, al Evangelio puro de Jesucristo, esos merecen atención redoblada. Vienen con un sentido de paz, de orden, de esperanza que no se halla en las voces del mundo. No confundir estas señales con distracciones. Dios no compite con el ruido, reina en el silencio. La historia de María, madre de Jesús, nos enseña mucho al respecto. Cuando el ángel le trajo el mensaje divino, ella no salió a contarlo a todos. Guardó todas esas palabras, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. Su corazón y su mente fueron el canal por el cual Dios preparó la misión más importante de la humanidad. No es simbólico, es literal.
Dios aún usa la mente de hombres y mujeres dispuestos a guardar y reflexionar. Y esa historia se repite hoy, en cada uno que tiene el valor de escuchar. Quizá nuestro mayor campo de batalla espiritual no sea el mundo exterior, sino el secreto de nuestra propia mente. Allí es donde Dios desea obrar milagros silenciosos, revelaciones inesperadas y fe inquebrantable. Cuando la mente se vuelve sagrada, la vida entera se alinea, y por eso necesitamos hablar del ruido que nos aleja de esa escucha. Porque, hermano mío, hermana mía, hay una diferencia abismal entre pensar y oír a Dios. La mente moderna está desbordada. Vivimos rodeados de notificaciones, opiniones, exigencias y estímulos sin cesar. Un bombardeo diario que silencia lo esencial, la voz de Dios. Y si sientes que estás distante de Él, tal vez el problema no sea la falta de oración, sino el exceso de ruido. Porque donde hay estruendo, hay confusión. Y donde hay confusión, es difícil discernir lo que viene del Espíritu y lo que proviene del mundo. La fe requiere claridad, y la claridad exige silencio. El Señor nunca grita. Su forma de comunicarse con sus hijos es sutil, profunda y muchas veces silenciosa. ¿Recuerdas a Elías en el monte Horeb? No fue en el viento recio, ni en el terremoto, ni en el fuego donde Dios se manifestó, sino en el suave murmullo. Paidemona Reyes 19:12. La mayoría espera una señal espectacular, cuando la revelación llega en el instante más apacible. El problema es que hoy, pocos están dispuestos a entrar en ese silencio. La tecnología ha traído muchas bendiciones, pero también colmó al cristianismo de distracciones. Hoy la Biblia compite con el feed de noticias, y el momento devocional es interrumpido sin cesar por alertas en el celular. ¿Cómo oír la voz del Altísimo si ni siquiera podemos escuchar nuestra propia respiración? El silencio, hermano mío, hermana mía, es más que mera ausencia de sonido. Es un estado del espíritu. Es cuando desconectas el mundo para conectar con Dios. La práctica del silencio espiritual es disciplina. No es solo quedarse quieto por fuera, sino aquietarse por dentro. Puedes empezar con 5 minutos al día, sin pedir nada, sin hablar, solo escuchando. Y si prestas atención, notarás que hay una voz en tu interior que no es la tuya, la del Espíritu Santo, guiando, corrigiendo, amando. Esa práctica lo cambia todo. Aquí comienza la transformación. La mujer samaritana escuchó a Jesús junto al pozo, en medio del calor del día. Era un escenario común, un momento inesperado, pero ella aquietó su mente para oír. Y el resultado fue una revelación que transformó toda una ciudad. ¿Cuántas revelaciones quiere entregarte Dios, pero están siendo ahogadas por preocupaciones, ruidos y distracciones ajenos a ti? A veces, el mayor acto de fe es simplemente desconectarlo todo y escuchar. Cuando aprendemos a distinguir el ruido de la voz de Dios, todo cambia. Las decisiones se aclaran, la ansiedad pierde fuerza y la fe arraiga con más firmeza. Dios sigue hablando. El problema es que muchos dejaron de escuchar. Por eso, en el próximo paso, quiero mostrarte cómo renovar la mente y prepararla como terreno fértil para esa comunicación divina. Porque si el silencio abre la puerta, la renovación de la mente nos enseña a atravesarla. La vida cristiana no se sostiene solo con buenas intenciones. Exige transformación real. Y esa transformación comienza en la mente. No hablo de un cambio superficial, sino de una renovación profunda, donde cada pensamiento es filtrado por la fe, el Evangelio
y la verdad de Dios. Como está escrito en Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esto no es sugerencia, es dirección. El apóstol Pablo nos enseña que solo quien tiene la mente renovada puede discernir la voluntad de Dios. Renovar la mente es un proceso espiritual, no meramente intelectual. Es como abrir ventanas de una casa cerrada hace años. Entra polvo al principio, pero luego llega la luz. La mente que antes estaba presa por creencias limitantes, mentiras del enemigo y dolores del pasado, empieza a respirar la libertad del espíritu. La Biblia cobra vida, la oración gana poder y la fe florece. Cambiar la mente es como cambiar lentes. Puedes seguir viendo la misma realidad, pero con ojos nuevos descubres a Dios donde antes solo veías problemas. El Evangelio de Jesucristo no es solo un mensaje de salvación, sino un llamado diario a contemplar todo a la luz de la eternidad. Por eso la renovación mental no ocurre solo en un culto o retiro, sino en el día a día, cuando decides pensar distinto, reaccionar distinto y amar distinto. Dios quiere transformarnos de adentro hacia afuera, y no es un proceso mágico, sino continuo. Con cada pensamiento alineado con la palabra, damos un paso más hacia la madurez espiritual. Renovar la mente significa decir no al patrón del mundo y sí al del reino. Es resistir la conformidad y abrazar la revelación. Es dejar de pensar como esclavo y empezar a pensar como hijo, sabiendo quién eres en Cristo y caminando con autoridad. A menudo veo hermanos enfrentando los mismos pecados y conflictos durante años, y al indagar, descubro que el problema no es falta de fe, sino una mente que aún no ha sido lavada por la verdad. La transformación comienza con la decisión de pensar como Dios piensa, y eso solo es posible sumergiéndose en la Biblia, orando con sinceridad y dejándose moldear por el Espíritu Santo. Dios no está en silencio. Es la mente humana la que, a veces, está demasiado ocupada para escuchar. Si tu vida espiritual parece estancada, tal vez sea hora de renovar tu entendimiento. No con frases hechas, sino con verdades eternas. Cuando la mente se renueva, el corazón se alinea y el cuerpo sigue el camino de la luz. Y a partir de ahí, podemos dar el siguiente paso: aprender a discernir qué pensamientos realmente provienen de Dios y cuáles son trampas disfrazadas. Una de las mayores trampas espirituales de nuestro tiempo es creer que todo pensamiento en nuestra mente nos pertenece. Eso es un error peligroso. Muchos cristianos viven oprimidos por ideas que no nacieron en ellos, sino del enemigo o de heridas mal cerradas. El discernimiento espiritual comienza al preguntar: ¿de dónde viene esto? No todo pensamiento es neutral. Algunos son flechas, otros semillas, y nos corresponde, con fe y revelación, identificar cuáles alimentar y cuáles rechazar. Jesucristo, durante su tentación en el desierto, nos dio una lección práctica de discernimiento. Satanás trató de implantarle pensamientos, y Jesús respondió con la Escritura. Está escrito. Mateo 4, 1, 11. Eso nos enseña que la Biblia no es solo inspiración, sino herramienta de defensa mental. El cristiano debe conocer la palabra, porque sin ella no puede discernir verdad de mentira disfrazada de lógica. Los pensamientos de Dios traen paz, dirección, alineación con la Biblia y crecimiento espiritual. Nunca contradicen los principios del Evangelio. En cambio, los del enemigo generan confusión, prisa
miedo, culpa y orgullo. Y están los pensamientos surgidos de nuestras propias heridas, que distorsionan nuestra visión de Dios, de los demás y de nosotros mismos. Esas ideas pueden mantenernos presos durante años, hasta que las confrontemos con la verdad liberadora de la fe. Aprender a discernir requiere práctica, sensibilidad y comunión con el Espíritu Santo. No se adquiere solo con libros, sino con experiencia. Es como afinar un instrumento. Con el tiempo, el oído se vuelve más preciso. De igual modo, el corazón entrenado en oración y la mente empapada en escrituras perciben con mayor claridad el origen de cada idea. Y cuanto más discernimos, más libres somos. Libres de miedo, duda y engaño. Muchos confunden la voz de Dios con su propia ansiedad. La ansiedad es ruidosa, exige respuestas inmediatas y nunca se satisface. La voz de Dios, en cambio, es serena, firme y sabia. Como alguien dijo, Dios no grita para competir con tu prisa. Él susurra para ser escuchado por tu alma. Ese susurro debemos aprender a oír en medio de la tormenta mental. La diferencia entre un pensamiento divino y uno mundano puede cambiar el destino de una vida. Nunca subestimes el poder del discernimiento espiritual. Él te impedirá aceptar mentiras como verdades y te guiará hacia la transformación genuina. Pero para eso se necesita valentía. Valentía de enfrentar tus propios pensamientos, de cuestionar creencias antiguas y de abrirte a una mente guiada por Dios. En el próximo paso hablaremos de las creencias internas que nos aprisionan y cómo se convierten en fortalezas contra el Evangelio. Hay barreras en la mente que no fueron erigidas por Dios, sino por años de dolor, mentiras y miedo. La Biblia las llama fortalezas, estructuras invisibles, pero resistentes, levantadas contra el conocimiento de Dios. Como dice Pablo en 2 Corintios 10:4-5, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altura que se alza contra el conocimiento de Dios. Estas fortalezas no están afuera, sino en los razonamientos internos que sostienen falsedades como si fueran verdad. Una mujer abandonada en su infancia puede crecer creyendo que no merece amor. Un hombre que escuchó desde niño que era débil puede convencerse de que nunca será fuerte. Esas ideas no son solo pensamientos, son fortalezas. Se arraigan, moldean comportamientos y sabotean la fe. Y lo más peligroso es que, con el tiempo, esas voces internas se vuelven tan familiares que parecen verdades absolutas. Pero Dios quiere derribarlas, una por una. La transformación comienza cuando llevamos esos argumentos cautivos a la obediencia de Cristo. Eso significa confrontar cada pensamiento limitante con la palabra. Si la mente dice, no lo lograrás, el Evangelio responde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Si el corazón dice, no eres amado, Dios declara, con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. Cada mentira debe ser sustituida por una verdad revelada. No basta con identificar la fortaleza. Hay que actuar espiritualmente contra ella. ¿Y cómo hacerlo? Primero, orando con claridad y exponiendo esas áreas ante Dios sin máscaras. Luego, sumergiéndonos en la Biblia y escribiendo las verdades que deben ocupar el lugar de las mentiras. También es importante vigilar los pensamientos a diario, como quien cuida un jardín, arrancando las malas hierbas antes de que se apoderen. Las fortalezas no caen con discursos motivacionales, sino con la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Jesús
enfrentó a muchos que construyeron fortalezas religiosas alrededor de la ley. Conocían la letra, pero ignoraban el amor. Él, con firmeza y compasión, derribaba esas barreras internas con revelaciones, preguntas que desarmaban el orgullo, parábolas que exponían el corazón y demostraciones de que el reino de Dios no era accesible para quienes se escudaban tras excusas espirituales. Hoy sucede igual. Dios sigue derribando fortalezas, dentro y fuera de la iglesia. Si sientes que estás atrapado en ciclos repetitivos, comportamientos inmutables o sentimientos que te hunden, quizás estés frente a una fortaleza. Pero la buena noticia es que, en Cristo, toda fortaleza puede caer. Toda mentira puede desmoronarse. Toda prisión puede abrirse. En el siguiente paso nos adentraremos en esa transformación silenciosa que ocurre cuando esos muros internos finalmente se derrumban. La mayoría espera que la transformación venga acompañada de luces, emociones intensas y momentos memorables. Pero la verdad es que Dios, en su infinita sabiduría, obra en silencio. Es en lo secreto, en lo ordinario, donde opera los milagros más profundos, como las raíces de un árbol que crecen ocultas bajo tierra. La verdadera transformación ocurre en la mente y el corazón antes de manifestarse en la conducta. Y el Espíritu Santo sabe exactamente cómo hacerlo. Una idea a la vez, una decisión a la vez, un pensamiento a la vez. La transformación silenciosa es sagrada. Es cuando empiezas a reaccionar distinto sin darte cuenta. Cuando tus palabras se vuelven más amables, tu paciencia crece y tu sensibilidad espiritual florece. Nadie percibe el proceso, pero pronto sus frutos se hacen evidentes. Eso es evangelio vivo, la acción de Dios moldeándote a la imagen de Cristo sin alarde, sin espectáculo, solo fe practicada en la rutina diaria. El reino de Dios no necesita escenario, sino suelo fértil. Un gran ejemplo es José de Egipto. No se convirtió en gobernador de la noche a la mañana. Pasó años siendo moldeado en el silencio de la prisión, fiel en tareas pequeñas, cultivando una mente guiada por Dios, aun cuando parecía olvidado. Fue aquella transformación silenciosa lo que lo preparó para su propósito. Con frecuencia, Dios te oculta para formarte, y cuando nadie ve, planta pensamientos que cambiarán tu destino. Este cambio interior acontece en momentos en que eliges perdonar en silencio, orar sin testigos, rechazar pensamientos de orgullo o rechazo. Cada una de esas decisiones invisibles es un ladrillo en la obra que Dios construye. Es cuando la fe madura, el discernimiento se agudiza y la sensibilidad al espíritu se torna más clara. No necesitas sentir escalofríos ni escuchar trompetas celestiales. Solo disponerte a permitir que Dios te renueve por dentro. Como digo a menudo, Dios está más interesado en quién estás llegando a ser que en lo que estás logrando. Él quiere formar en ti un carácter semejante al de Cristo, y eso requiere tiempo, entrega y silencio. La transformación silenciosa es un testimonio poderoso, porque revela que la fe genuina no busca aplausos, sino obediencia. En lo secreto nacen los santos. En lo cotidiano se forjan los guerreros de la fe. Así, cuando cambian los pensamientos, cambia el corazón. Cuando cambia el corazón, siguen las actitudes. Y sin darte cuenta, ya no eres el mismo. Esta es la verdadera revelación. Dios cambia destinos sin hacer ruido. Y ahora que entiendes esto, reflexiona sobre lo que ya está haciendo en ti. Aunque sea en silencio, ahora dime,
¿Cuál ha sido el pensamiento más profundo que Dios ha sembrado en tu mente? ¿Has percibido alguna vez que no eras solo tú pensando, sino algo más grande hablando dentro de ti? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede fortalecer a quien enfrenta esta misma batalla silenciosa. Si este mensaje te tocó, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. No es un simple clic, es un compromiso con tu camino espiritual. Así no te perderás ninguno de los próximos contenidos que pueden transformar tu forma de orar, escuchar y vivir la fe. Sigue esta senda con nosotros. El próximo enseñamiento ya aparece en tu pantalla. Haz clic y adéntrate aún más en esta revelación. Que Dios te acompañe y hasta la próxima. Que el Espíritu Santo hable contigo, incluso en el silencio. Dios está intentando hablar contigo y quizá lo hayas ignorado. Sí, tú no es exageración ni metáfora, es real. Mientras luchas contra pensamientos confusos, mientras tratas de entender por qué ciertas decisiones no encajan, por qué brotan sentimientos de inquietud sin motivo, el cielo se está manifestando. Dios no envía solo señales visibles, susurra dentro de tu mente y lo más trágico es que la mayoría pasa la vida entera sin aprender a escuchar esa voz. La mente, hermano mío, hermana mía, es el campo más sagrado de la existencia humana. Allí comienza la fe, allí el Espíritu Santo siembra ideas, revela direcciones y corrige rutas. Pero también es allí donde el enemigo intenta confundir, distorsionar y sabotear. Si no aprendes a discernir quién habla en tu interior, si no sabes filtrar lo que viene de Dios y lo que proviene de la oscuridad, pasarás la vida reaccionando a órdenes equivocadas, creyendo que son tuyas. ¿Cuántas veces has tenido un pensamiento profundo, repentino, casi imposible de explicar? Algo que parecía no salir de ti, pero que te brindó paz. Eso no es coincidencia, es comunicación divina. Pero el problema es que hoy la mente está saturada, ansiedad, notificaciones, opiniones, viejos dolores, todo grita y la voz de Dios sigue susurrando. Si no aprendes a silenciar tu interior, seguirás escuchando todo menos la única voz que puede liberarte. Existe un secreto espiritual que pocos conocen, la transformación comienza con el pensamiento correcto en el momento adecuado, y Dios sabe exactamente cuándo y cómo sembrar ese pensamiento. No impone, inspira. No grita, toca, pero solo permanece donde hay espacio. Por eso, lo que vas a descubrir hoy es más que una enseñanza, es una llave espiritual, una llave que puede abrir puertas en tu vida que creías cerradas desde hace años. Hablaremos de fortalezas mentales que deben caer, de ruidos internos que impiden la revelación y de cómo la mente renovada se convierte en el altar donde Dios obra en silencio. Si estás dispuesto a escuchar hasta el final, te prometo que tu manera de pensar y de oír la voz de Dios nunca volverá a ser la misma. Antes de continuar, te pido algo. Si este mensaje ya mueve algo dentro de ti, si crees que más personas necesitan conocer esta verdad oculta, ayúdanos. Suscríbete ahora, no es solo contenido, es misión, es evangelio, es liberación. Con un simple gesto te conviertes en parte de algo mayor, una generación que aprendió a escuchar a Dios donde Él más habla. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que la mente humana es más que un conjunto de pensamientos aleatorios? Dios no nos dio un cerebro solo para razonar, calcular o recordar fechas. Nos dio la mente como un santuario silencioso, un canal secreto donde el Espíritu Santo puede susurrar verdades eternas. La fe comienza justo aquí, en ese espacio interior donde Él planta semillas de transformación. Y es en esos momentos de quietud mental que sentimos los toques más profundos de la presencia divina. Nada de truenos o relámpagos, solo esa certeza suave que desciende como rocío del cielo. Cuando Jesucristo subía al monte a orar, no buscaba solo un lugar físico de silencio, sino un ambiente mental de escucha. Allí, lejos del ruido del mundo, se conectaba con el Padre. De igual manera, muchos de los pensamientos que surgen de forma inesperada en nuestro interior, aquellos que nos despiertan, conmueven o guían, son señales claras de que Dios nos llama a algo. La Biblia lo dice, conoced que yo soy Dios, Salmo 46 horas y 10 minutos.
Aquietar la mente es permitir que el cielo hable. No es exagerado decir que algunos de los pensamientos más profundos que hemos tenido fueron, en realidad, suspiros del espíritu. ¿Quién no se ha sorprendido reflexionando sobre algo? Y de pronto, sentir que has recibido una revelación, una dirección, una luz que no nace de uno mismo. Es en ese punto cuando la fe se vuelve concreta, cuando percibimos que Dios usa nuestro propio pensamiento para guiarnos. Él nos conoce por dentro, habla en el idioma de nuestra alma, en el tono exacto que necesitamos oír. Ahora bien, hay que aprender a reconocer esos momentos. No todo pensamiento es eco del espíritu, claro está, pero aquellos que nos conducen a la transformación, a la revelación, al evangelio puro de Jesucristo, esos merecen atención redoblada. Vienen con un sentido de paz, de orden, de esperanza que no se halla en las voces del mundo. No confundir estas señales con distracciones, Dios no compite con el ruido, reina en el silencio. La historia de María, Madre de Jesús, nos enseña mucho al respecto. Cuando el ángel le trajo el mensaje divino, ella no salió a contarlo a todos. Guardó todas esas palabras, meditándolas en su corazón, Lucas 2:19. Su corazón y su mente fueron el canal por el cual Dios preparó la misión más importante de la humanidad. No es simbólico, es literal. Dios aún usa la mente de hombres y mujeres dispuestos a guardar y reflexionar, y esa historia se repite hoy en cada uno que tiene el valor de escuchar. Quizá nuestro mayor campo de batalla espiritual no sea el mundo exterior, sino el secreto de nuestra propia mente. Allí es donde Dios desea obrar milagros silenciosos, revelaciones inesperadas y fe inquebrantable. Cuando la mente se vuelve sagrada, la vida entera se alinea. Y por eso necesitamos hablar del ruido que nos aleja de esa escucha. Porque, hermano mío, hermana mía, hay una diferencia abismal entre pensar y oír a Dios. La mente moderna está desbordada. Vivimos rodeados de notificaciones, opiniones, exigencias y estímulos sin cesar, un bombardeo diario que silencia lo esencial, la voz de Dios. Y si sientes que estás distante de Él, tal vez el problema no sea la falta de oración, sino el exceso de ruido. Porque donde hay estruendo, hay confusión, y donde hay confusión, es difícil discernir lo que viene del Espíritu y lo que proviene del mundo. La fe requiere claridad, y la claridad exige silencio. El Señor nunca grita, su forma de comunicarse con sus hijos es sutil, profunda y muchas veces silenciosa. ¿Recuerdas a Elías en el monte Horeb? No fue en el viento recio, ni en el terremoto, ni en el fuego donde Dios se manifestó, sino en el suave murmullo, 1 Reyes 19:12. La mayoría espera una señal espectacular cuando la revelación llega en el instante más apacible. El problema es que hoy pocos están dispuestos a entrar en ese silencio. La tecnología ha traído muchas bendiciones, pero también colmó al cristianismo de distracciones. Hoy, la Biblia compite con el feed de noticias y el momento devocional es interrumpido sin cesar por alertas en el celular. ¿Cómo oír la voz del Altísimo si ni siquiera podemos escuchar nuestra propia respiración? El silencio, hermano mío, hermana mía, es más que mera ausencia de sonido. Es un estado del espíritu. Es cuando desconectas el mundo para conectar con Dios. La práctica del silencio espiritual es disciplina. No es solo quedarse quieto por fuera, sino aquietarse por dentro. Puedes empezar con 5 minutos al día, sin pedir nada, sin hablar, solo escuchando. Y si prestas atención, notarás que hay una voz en tu interior que no es la tuya, la del Espíritu Santo, guiando, corrigiendo, amando. Esa práctica lo cambia todo. Aquí comienza la transformación. La mujer samaritana escuchó a Jesús junto al pozo en medio del calor del día. Era un escenario común, un momento inesperado, pero ella aquietó su mente para oír, y el resultado fue una revelación que transformó toda una ciudad. ¿Cuántas revelaciones quiere entregarte Dios, pero están siendo ahogadas por preocupaciones, ruidos y distracciones ajenos a ti? A veces, el mayor acto de fe es simplemente desconectarlo todo y escuchar. Cuando aprendemos a distinguir el ruido de la voz de Dios, todo cambia. Las decisiones se aclaran, la ansiedad pierde fuerza y la fe arraiga con más firmeza. Dios sigue hablando, el problema es que muchos dejaron de escuchar. Por eso, en el próximo paso,
quiero mostrarte cómo renovar la mente y prepararla como terreno fértil para esa comunicación divina. Porque si el silencio abre la puerta, la renovación de la mente nos enseña a atravesarla. La vida cristiana no se sostiene solo con buenas intenciones, exige transformación real. Y esa transformación comienza en la mente. No hablo de un cambio superficial, sino de una renovación profunda, donde cada pensamiento es filtrado por la fe, el Evangelio. En los cuales nadie pensó que tenía oportunidad y los ganó, e hicieron una gran película de su vida. Lo que mucha gente no sabe es que Eric Liddell tuvo una vida más grandiosa después de esto, porque cuando se graduó de la Universidad de Edimburgo, cuando se fue, la estación de ferrocarril estaba llena de estudiantes y también de profesores que aclamaban el poder del nombre de Jesús, porque Eric Liddell fue a China como misionero. Fue capturado por los japoneses durante la guerra y murió en un campo de concentración japonés. Pero en ese campo de concentración fue la alegría, fue la emoción de todos esos prisioneros al predicarles, al cantarles y al servirles. Entiendo que hay otra película en preparación sobre su vida y sus experiencias, porque estaba dispuesto a decir no. Muchos se enteraron de él porque dijo no a aquellos que trataron de que rompiera con sus convicciones cristianas en ese periodo. Me recuerda a William Booth, hace un poco más de 100 años, quien fundó el Ejército de Salvación. Él se había convertido en pastor y fue a los barrios bajos de Londres, a los barrios más necesitados, a trabajar con la gente pobre y formó un grupo denominado la Banda Aleluya. Se paraba en las esquinas, iba de visita a las cárceles. A algunos líderes religiosos de esa época no les gustó. Así que entonces lo llamaron ante una conferencia de líderes y le dijeron: William Booth, tú irás a donde nosotros te digamos que vayas. Si no lo haces, te arriesgas a ser expulsado. Él estaba de pie, seguro ante todos los miembros de la asamblea. ¿Qué podía decir? Catherine, quien se volvió tan famosa como él, su esposa, estaba en el balcón y agitó un velo y gritó con fuerza: William, di que no. Y William obedeció a su esposa y dijo no. Y nació el Ejército de Salvación. Quiero que sepan que hay muchas historias en la Biblia sobre gente joven que dijo no y cambió la historia. La primera que quisiera mencionar es una de la cual seguramente nunca han oído hablar. Su nombre era Vasti y era la reina de Persia. Era la esposa de Asuero, quien reinaba desde la India hasta Etiopía. Piensen en todo el petróleo que tenía, pero no lo sabía. Era uno de los monarcas más ricos que jamás haya vivido y dio un gran banquete que duró varios días. Al final, en su ebrio estupor, le ordenó a su esposa que viniese y ejecutase un baile impúdico frente a sus invitados. Y ella sorprendió al mundo entero y a los líderes ahí reunidos al negarse. Vasti no aceptó. Ella dijo: no estoy dispuesta a exponer mi cuerpo ante hombres libidinosos. Él envió un segundo mensaje que consistía en amenazarla con que ya no sería más la reina y que perdería todos sus bienes y lujos materiales y toda su fama. Pero ella volvió a enviar la misma respuesta: no, y cambió la historia. Ella fue depuesta como reina. Se perdió en la historia, pero gracias a ella, Esther se convirtió en reina y el pueblo judío fue salvado. Hasta este día, el pueblo judío celebra una fiesta porque una mujer dijo no y le abrió la puerta de la salvación al pueblo judío, porque había un hombre como Hitler que era primer ministro de su país, Alemania, y estaba dispuesto a exterminar y matar a los judíos. La Biblia tiene mucho que decir sobre la sensualidad, la lascivia y la indecencia.
La palabra lascivia significa la tendencia a incitar deseos. Sensualidad significa la apelación a los sentidos corporales para obtener gratificación personal. Tal vez la lectura de un libro indecente o ver una película llena de pornografía. La Biblia dice, abstente del deseo de la carne. Eso es sensualidad que lucha contra el alma. Están en guerra con tu alma y con tu espíritu. La Biblia dice, abstente de ellos, aléjate de ellos. También la Biblia utiliza otra palabra. Estas son las personas depravadas totalmente. Sus conciencias están muertas o insensibles. Ya no pueden ruborizarse. Han perdido la habilidad de discernir entre el bien y el mal. En Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, Dios los entregó y dijo, vayan, disfruten de toda la sensualidad y la lascivia que quieran. Yo no los voy a molestar, aún no, pero estén seguros de que sus pecados los alcanzarán y estarán en el juicio final. Pablo le escribió al joven Timoteo y le dijo, estos también resisten a la verdad, hombres de mentes corruptas, réprobos en lo que a la fe concierne. En otras palabras, han negado a Cristo por tanto tiempo que su conciencia está muerta, insensible y sus corazones endurecidos. Aún así, les habla el Espíritu de Dios, pero ellos no escuchan. Por esa razón es importante llegar a Cristo cuando se es joven, y es importante llegar a Dios ahora, aun si el Espíritu de Dios solo te susurra, entrega tu vida a Cristo, porque tal vez llegue un momento en que tu conciencia esté muerta y ya no puedas escuchar hablar a Dios. Basti dijo que no. Entonces, Basti, perderás tu trono, perderás tus riquezas y tal vez pierdas hasta la vida. Ella dijo, la respuesta aún es no. ¿Cuál es tu respuesta esta noche a aquellas cosas que están mal? A la mentira, a la lujuria, a la codicia, al prejuicio racial. Disciplinarás tu cuerpo. ¿Estás dispuesto a sostener las convicciones de Cristo y lo que la Biblia enseña? ¿O te darás por vencido y caminarás por la amplia senda que lleva a la destrucción? ¿O atravesarás la puerta estrecha y elegirás el angosto camino que lleva a la vida eterna? ¿Cuál va a ser? Tienes una elección esta noche. Dios jamás te impondrá sus ideas. Otro joven fue Daniel, y las Escrituras dicen que Daniel propuso en su corazón que jamás iba a contaminarse con los alimentos del rey, ni con el vino que el rey bebía. Daniel era un joven con un propósito. Había sido capturado en Jerusalén cuando ésta fue invadida por Nabucodonosor. Fue capturado y llevado a 2.700 kilómetros por tierra fértil hasta Babilonia, a muchos kilómetros, más de 2.000 kilómetros de su propia casa, sin aviones, sin automóviles, días y semanas de viaje. Pero él estaba decidido a servir a Dios. No tenía más de 12 o 15 años, y Nabucodonosor, el gran rey, había llevado cautivos de Jerusalén a Babilonia y ordenó que estos muchachos, que no padecían de ningún vicio, que eran de buen parecer y tenían habilidades lingüísticas, fueran instruidos en su corte para poder usarlos. Él quería usar a estos jóvenes judíos porque sabía que tenían un don especial. Y durante el periodo de entrenamiento les ofrecieron los mejores vinos y las mejores comidas y todas las comodidades que puedas imaginar. Era la corte de Nabucodonosor, pero Daniel dijo, no quiero el vino del rey y no quiero las mejores comidas. Quiero dormir en el suelo, no sobre un lecho de plumas. Lo que yo quiero es algo simple. Quiero llevar una vida disciplinada.
Cuán diferente era de aquellos que lo único que esperan es irse de su casa a divertirse. Pero no Daniel. Daniel estaba lejos de casa y nadie se enteraría si hacía alguna de estas cosas. Nadie sabría si tenía una muchacha y dormía con ella. Nadie sabría si se emborrachaba con el vino del rey. Nadie lo sabría en su pueblo, Jerusalén. Podría haberse hecho muy popular en el exceso, pero decir no en sus años de juventud lo preparó para afirmar un gran no cuando fue primer ministro de Babilonia y fue arrojado a la jaula de los leones porque no comprometería su fe en Dios. Pablo le escribió al joven Timoteo y le dijo: estos también resisten a la verdad, hombres de mentes corruptas, réprobos en lo que a la fe concierne. En otras palabras, han negado a Cristo por tanto tiempo que su conciencia está muerta, insensible, y sus corazones endurecidos. Aún así, les habla el Espíritu de Dios, pero ellos no escuchan. Por esa razón es importante llegar a Cristo cuando se es joven. Y es importante llegar a Dios ahora, aun si el Espíritu de Dios solo te susurra: entrega tu vida a Cristo, porque tal vez llegue un momento en que tu conciencia esté muerta y ya no puedas escuchar hablar a Dios. Vasti dijo que no. Entonces, Vasti, perderás tu trono, perderás tus riquezas y tal vez pierdas hasta la vida. Ella dijo: la respuesta aún es no. ¿Cuál es tu respuesta esta noche a aquellas cosas que están mal? A la mentira, a la lujuria, a la codicia, al prejuicio racial. ¿Disciplinarás tu cuerpo? ¿Estás dispuesto a sostener las convicciones de Cristo y lo que la Biblia enseña? ¿O te darás por vencido y caminarás por la amplia senda que lleva a la destrucción? ¿O atravesarás la puerta estrecha y elegirás el angosto camino que lleva a la vida eterna? ¿Cuál va a ser? Tienes una elección esta noche. Dios jamás te impondrá sus ideas. Otro joven fue Daniel, y las Escrituras dicen que Daniel propuso en su corazón que jamás iba a contaminarse con los alimentos del rey ni con el vino que el rey bebía. Daniel era un joven con un propósito. Había sido capturado en Jerusalén cuando ésta fue invadida por Nabucodonosor. Fue capturado y llevado a 2.700 kilómetros por tierra fértil hasta Babilonia, a muchos kilómetros, más de 2.000 kilómetros de su propia casa, sin aviones, sin automóviles, días y semanas de viaje. Pero él estaba decidido a servir a Dios. No tenía más de 12 o 15 años y Nabucodonosor, el gran rey, había llevado cautivos de Jerusalén a Babilonia y ordenó que estos muchachos, que no padecían de ningún vicio, que eran de buen parecer y tenían habilidades lingüísticas, fueran instruidos en su corte para poder usarlos. Él quería usar a estos jóvenes judíos porque sabía que tenían un don especial. Y durante el periodo de entrenamiento les ofrecieron los mejores vinos y las mejores comidas y todas las comodidades que puedas imaginar. Era la corte de Nabucodonosor. Pero Daniel dijo: no quiero el vino del rey y no quiero las mejores comidas. Quiero dormir en el suelo, no sobre un lecho de plumas. Lo que yo quiero es algo simple. Quiero llevar una vida disciplinada. Cuán diferente era de aquellos que lo único que esperan es irse de su casa a divertirse. Pero no Daniel. Daniel estaba lejos de casa y nadie se enteraría si hacía alguna de estas cosas. Nadie sabría si tenía una muchacha y dormía con ella. Nadie sabría si se emborrachaba con el vino del rey. Nadie lo sabría en su pueblo, Jerusalén. Podría haberse hecho muy popular en el exceso, pero decir no en sus años de juventud lo preparó para afirmar un gran no cuando fue primer ministro de Babilonia y fue arrojado a la jaula de los leones
porque no comprometería su fe en Dios. Nos corrompemos al comer en exceso, al beber mucho alcohol, al usar drogas, al pasar mucho tiempo frente al televisor o yendo al cine. También en Lucas, Jesús dice en el capítulo 21, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y el apóstol Pablo dijo, no hagas provisión para satisfacer los deseos de la carne. Pedro dijo, en tiempos pasados anduvimos en lascivias, concupiscencias, embriagueces, disipaciones y toda clase de cosas abominables. La Biblia dice que debemos disciplinar nuestra mente y nuestros cuerpos. Hemos de disciplinar nuestros corazones por la fe en Cristo. Y había otro hombre joven que se llamaba José, y fue vendido a Egipto por sus hermanos y se convirtió en esclavo de un hombre llamado Potifar. Potifar tenía una esposa muy hermosa. José era un joven fuerte y bien parecido, y en el Génesis, en el capítulo 39, si quieren leer la historia, se cuenta la historia de la tentación de José. La esposa de Potifar llegó a enamorarse de José, porque José se convirtió en la cabeza de toda la casa y administraba los asuntos de su amo. Ella vio a este joven que era bien parecido, fuerte y viril, que caminaba por la casa y el jardín, y lo deseó con pasión. Ella le dijo, ven, acuéstate conmigo. Y él le dijo, no. Dijo, no puedo desobedecer a mi señor, quien me ha confiado todo en la casa para dormir con su mujer. No puedo pecar contra Dios, el Dios de mis padres. Él estaba lejos de su casa, en Egipto. ¿Quién se enteraría? Dijo no. Y cuando él dijo no por última vez, cuando ella lo forzó para llevarlo a la cama, él dejó todas sus ropas y ella empezó a gritar y a llamar a los sirvientes y a decir, él trató de violarme, lo cual no era verdad. Pero ella dijo eso, y el señor Potifar lo llevó a prisión. Muchos de ustedes saben la historia de cómo estaba él en prisión, y cómo, a través de una serie de circunstancias, él también se convirtió en el primer ministro de Egipto, y reinó en Egipto como faraón. Dios lo observaba y lo promovió, porque él tenía la fuerza que le dio Dios para decir no cuando fue tentado. Pero el sexo no es pecado. Nos fue dado por Dios para propagar la raza humana y para disfrutarlo, pero dentro de los límites de ciertas normas que Dios estableció dentro del matrimonio cristiano. Son el autocontrol y la autodisciplina. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, mantente puro. ¿Cómo puedes mantenerte puro en un mundo como el de hoy? ¿Cómo mantenerte puro al ver las películas? ¿Cómo mantenerte puro al ver las noticias? ¿Cómo mantenerte puro ante todas estas tentaciones? No puedes, no hay manera, excepto una. Si Cristo está en tu corazón, Él te proveerá de la fuerza y el poder, porque no vendrá a ti ninguna tentación tan fuerte. Él proveerá la forma de escapar. Entrega tu vida a Cristo esta noche y deja que Él tome control de tu vida, que Él sea el Señor de tu vida, que Él mande en esa área de tu vida, en tu mente, en tu cuerpo y hasta en tu sexualidad. Que Él sea el Señor de tu sexualidad también. Hubo otro joven de nombre Moisés. A menudo pensamos en Moisés como un hombre viejo y con barba. Pero fue en su juventud cuando Moisés tomó la decisión que lo llevó a la grandeza, porque las Escrituras dicen que por la fe Moisés, siendo ya mayor de edad,
tal vez tenía entre 17 o 18 años, se negó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Eligió sufrir con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Desde que estaba en Egipto, hijo de la hija de Faraón, heredero del trono de Egipto, posiblemente sería el próximo Faraón. Pero él eligió porque sabía que su pueblo, los israelitas, eran esclavos de los egipcios. Él tuvo que elegir en la cima de su gloria, en la cima de todo lo que se le ofrecía, y le dijo no al Faraón. No estoy dispuesto a ser tu hijo. Escojo sufrir y morir con mi pueblo y servir al verdadero Dios viviente. Y eso es exactamente lo que hizo. Y hoy conocemos a Moisés como uno de los grandes hombres de la historia. Él dijo no antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Ahora bien, hay una diferencia entre el placer y la alegría. Aquel que ama el placer será un pobre hombre, dice la Biblia. Y la Biblia dice sobre un hombre: entregué mi corazón al placer, a la locura, pero esto causó la aflicción del espíritu. Porque la que se entrega a los placeres está viviendo, aunque está muerta, amantes de los placeres más que de Dios. La Biblia dice que hay personas que aman más el placer que a Dios. ¿De qué clase es usted? ¿Ama a Dios más de lo que ama el placer pecaminoso? No estoy hablando de los deportes y todas esas maravillosas cosas que tenemos. Hablo de los placeres pecaminosos. La alegría es provocada por el Espíritu Santo. Hay cientos de escrituras que hablan de la alegría. Usted puede tener alegría sin tener ningún placer, porque la alegría es profunda. El ángel le dijo a María en esa primera noche: no temas, porque traigo noticias de gran alegría para todo el mundo. Y aún en el sufrimiento, cuando vienes a Cristo, Dios no se lleva el sufrimiento, los problemas y las dificultades de tu vida. No se lleva nada. Él no promete que si estás sin trabajo, te conseguirá un empleo si aceptas a Cristo esta noche. Él promete que te dará gracia, fuerza y alegría en tus circunstancias. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sí, cuando por mí los hombres os odien y os persigan, Él dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice la Biblia. Habrá sufrimiento. Dijo: si no estás dispuesto a levantar la cruz y negarte a ti mismo, no puedes ser mi seguidor. Moisés escogió la profunda alegría de seguir a Dios antes que a los placeres de Egipto. ¿Cuál seguirías tú? ¿Cuál sería tu elección hoy? Y entonces, el último es Jesús. Fue tentado en todos los aspectos igual que nosotros, aunque sin pecado. ¿Quiere decirme que Jesús fue tentado a mentir? Sí. ¿Que Jesús fue tentado a desear? Sí. ¿Que Jesús fue tentado a ir con alguna mujer? Sí. ¿Que Jesús fue tentado a robar? Sí. Él fue tentado en todas las formas al igual que nosotros, pero sin pecado. ¿Cómo fue que superó la tentación? La Biblia dice en el capítulo 4 de Mateo y en muchos otros lugares, pero solo tomaré ese. Satanás vino a él cuando estaba cansado, hambriento y sediento, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero noten que trató de introducir dudas en la mente de Jesús sobre quién era. Y Jesús era el Hijo de Dios. Él era el Hijo nacido de una virgen, que fue resucitado de entre los muertos por el poder de Dios,
y aún hoy está vivo. Pero Satanás puso una duda en su mente. Jesús estaba débil, estaba cansado como hombre. No se enfrentaba al tentador como hijo de Dios, sino como hombre. Y él siempre contestaba citando la Escritura. Es por eso que queremos que memoricen la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo que hay algo más importante que la comida, el sexo y las cosas materiales, tu vida espiritual. Entonces el tentador dijo: si eres hijo de Dios, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y ellos te sostendrán en sus manos. Y Jesús volvió a contestar: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y después Satanás lo llevó a lo alto de un monte, le mostró todo el futuro del mundo y todos los reinos en su inmensidad, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares y me reconocieres. Le daré todos los reinos de ahora en más. Y Jesús no dudaba de la gran habilidad del tentador para hacerlo. Satanás puede darte cualquier cosa. Algunos de ustedes están vendiendo sus almas por nada, solo por nada. A Jesús se le ofreció el mundo entero, pero él sabía muy bien que ante él estaba la cruz, y que la única forma de salvación para el mundo era la cruz. Y si hubiese obedecido al tentador, tú y yo no hubiésemos tenido la oportunidad de ser salvados. Jesús hubiese tomado otro camino y nosotros hubiésemos estado perdidos. Pero Jesús, en lugar de aceptar, se remitió a la palabra de Dios. Satanás le ofreció todos los reinos y Cristo se basó en las Escrituras. Así que dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces Satanás lo dejó. Vinieron los ángeles y le ayudaron. Noten cómo enfrentó Jesús al tentador en el momento preciso de la tentación. En primer lugar, citó las Escrituras. En segundo lugar, se llenó del Espíritu Santo. Y en tercero, siguió la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a decir que no a las tentaciones del tentador? ¿Lo estás? Piénsalo. ¿Estás dispuesto a decir que sí a la declaración de Cristo de que Él es el Hijo de Dios y que quieres que entre en tu corazón y perdone tus pecados? ¿Quieres saberlo? Ya sé que muchos de ustedes han sido bautizados y confirmados. La mayoría son miembros de alguna iglesia o se identifican con ella. Van a la iglesia 2 o 3 veces por año. No sé si lo hacen o no, pero estoy seguro que muchos lo hacen, pero no están seguros. No podrían decir esta noche: mis pecados han sido perdonados, sé que voy a ir al cielo. Dios está dispuesto a perdonar todos tus pecados esta noche gracias a la cruz. Dios está dispuesto a decirte: te perdono, porque Él te ama y Dios está interesado en ti como si fueras la única persona en el mundo. Y puedes recibirlo esta noche. Tú dices: ¿qué debo hacer? Debes arrepentirte de tus pecados. El primer sermón de Jesús fue sobre el arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento significa cambiar. Cambiar lo que piensas, cambiar tu forma de vivir. Significa dejar que Jesús se acerque. ¿Estás dispuesto a hacerlo? No podrás cambiar solo, pero Él te ayudará a cambiar. Esto no significa que te volverás